Habíamos dejado a Jesús, recuerdan, descendiendo del cerro donde había tenido días para compartir con las personas que se acercaron hasta él, y particularmente el último día donde él pudo compartir con ellos lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y cuando descendió de ahí, después de haber pasado tanto tiempo las personas junto con Jesús, lejos de dejarlo, lo siguieron. Claro, porque a pesar del mucho tiempo que estuvieron con él, no estaban satisfechos todavía y querían mucho más. Estar en presencia de Jesús les generaba deseo de más. Eso es lo que pasa cuando la gente se acerca a Jesús. Y entonces la historia de hoy, que está relatada tanto en el capítulo 8 de Mateo como en el capítulo 7 de Lucas, y vamos a seguir nosotros la historia como la cuenta Lucas, capítulo 7, como decía, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Las personas que seguían a Jesús tenían la expectativa de que seguirían teniendo buenos momentos y grandes aprendizajes a su lado. Y no se equivocaron, no serían para nada defraudados. Las bendiciones continuarían estando cerca de Jesús. Dice el versículo 1 y 2. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Creo que necesitamos pensar un poquito acerca de este personaje, que evidentemente será el central de la historia de hoy, un centurión, un líder romano. Y este líder romano claramente no debería ser alguien apreciado por los ciudadanos, ya que es el representante del imperio invasor que los domina y somete constantemente, el encargado de mantener el orden a través de la fuerza en la ciudad donde él está. Sin embargo, este personaje de hoy, este centurión, tiene características realmente llamativas, ¿no? Una de ellas es que está pasando por un problema, y el problema que está pasando es que está teniendo a un siervo suyo con una enfermedad en una situación terminal y grave. Y lo que llama la atención de esto es que le importe, porque saben que conseguir siervos era algo bastante sencillo, barato, y no era un gran problema. Si un siervo se lastimaba, se cambiaba por otro nuevo y ya está. No muy distinto a lo que sería para nosotros hoy quizás cambiar un celular. Y sin embargo, este centurión estaba afectado por esta situación, y así es que se nos presenta entonces la historia de hoy. Y dice en el versículo 3 que como oyó hablar acerca de Jesús, este personaje, noten esto, ¿no? Oyó hablar acerca de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Acá estamos encontrando que esta persona había pasado evidentemente por situaciones muy particulares en su vida. Es de esos que han tenido la oportunidad de derribar muros que normalmente nadie derriba ni quiere derribar. ¿Qué muros estamos hablando? Los muros que separan a los opresores de los oprimidos. Él representaba a los opresores y los que lo rodeaban eran los oprimidos. Normalmente hay un odio o una separación irreconciliable entre las miradas de la vida que pueden tener unos y otros. El centurión, con su sola vestimenta, ya era alguien que hacía recordar a quienes lo rodeaban que estaban sometidos a un poder extranjero, y despertaba normalmente quien llevara ese uniforme los peores sentimientos de parte de quienes lo veían. Pero este centurión derrumbó ese muro, se acercó a los ciudadanos y le fue pasando algo muy interesante, porque empezó a simpatizar con ellos, a descubrir cosas que le llamaban la atención. Empezó a escuchar acerca del Dios de los judíos. Empezó a escuchar hablar acerca de Jesús. Y si bien no lo conocía personalmente, sí había oído mucho de él a través de sus siervos. Y evidentemente lo había llegado no solamente a admirar, sino a reconocer en él a alguien sobrenatural, a alguien mucho más allá de lo que él conocía dentro del ambiente de las personas y las autoridades humanas que él podía conocer. Dice el versículo 4
que este hombre había hecho cosas muy buenas por el pueblo. Por eso, cuando llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que pide, aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Mire, esto es sorprendente, porque evidentemente otro de los muros que este hombre derribó fue el muro de la religión. Él se crió con una religión muy diferente, una religión en la que había muchos dioses a los cuales él adoraba. Desde chicos, sus papás lo instruyeron a él en esta religión, y de entre los dioses que adoraba, el principal de todos era el Dios vivo. El emperador de Roma, el César, era el principal dios que él adoraba. Y evidentemente su religión era la correcta, al menos lo que las evidencias aparentaban mostrar, ya que él y su nación dominaban a todo el mundo, por lo tanto habían sometido a los demás dioses y religiones, y aparentemente eran claramente la religión superior. Dice el versículo 6, que Jesús fue sorprendido por el hecho de que judíos vinieran a interceder por un centurión romano y hablar en favor de él, diciendo que era digno que Jesús le dé una mano, que Jesús le ayude en esta situación. Interesante que tampoco el centurión está pidiendo algo por él, está pidiendo por alguien que a él le importa mucho, y ese que le importa mucho es un siervo suyo. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Se dan cuenta que mandó una segunda delegación ahora, y este grupo de vecinos suyos que él envía a que lo reciban a Jesús van con la idea de pararlo, porque él no se siente bien de que Jesús venga a estar con él. Lo desearía y quisiera, pero como bien explica el versículo 7, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va. Le digo a otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Jesús está escuchando las palabras de estas personas y va quedando sorprendido. Y créanme, no es tan fácil sorprender a Jesús, pero Jesús se sorprende y maravilla de lo que está escuchando. Este hombre no se siente digno de estar en la presencia de Jesús. Por eso envió a sus amigos a que lo busquen, a que busquen socorro en él. Y después manda a este segundo grupo para que no venga a su casa, porque su casa es algo indigno de recibir la presencia de alguien tan grande como Jesús. Increíble. Y además reconoce en Jesús una autoridad sobrenatural impresionante, porque notaron la comparación que hace. Él, con la autoridad militar que tiene, le dice a un soldado: vení para acá. Y el soldado obedece sin pensar por la autoridad que él tiene. Ahora, ¿cuál es su problema? No es que un soldado no le obedezca. Su problema es que está muriendo una persona a quien él aprecia mucho. Y como está muriendo esa persona, entonces él se acerca a Jesús para que él solucione este problema. Y está reconociendo que así como él le puede dar una orden a un soldado y éste lo obedece, Jesús le puede ordenar a la enfermedad que su siervo tiene que desaparezca y desaparecerá. Entendemos que está reconociendo en Jesús a un ser claramente sobrenatural, a un ser que está con la posibilidad de ejercer un poder divino y que con que solo diga la palabra esto se va a cumplir. Impresionante. Por eso es que Jesús quedó tan asombrado. No era un judío el que reconocía esto en Jesús, era un romano, supuestamente un pagano. Y entonces, al oírlo Jesús, me encanta ver a Jesús asombrado y maravillado. Pero dice el versículo 9, ¿no? Que al oírlo Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Qué lindo que Jesús haya sido sorprendido de esta forma. Y qué lindo que haya reconocido así el valor de la fe de este extranjero, que no era un judío, no era de los miembros de la religión verdadera. Creo que esto debería enseñarnos a todos una gran lección en cuanto a cómo miramos a las personas que nos rodean. Y los podemos llegar a considerar los que creen y los que no creen, los de adentro y los de afuera.
Acá Jesús está diciendo, ni en el pueblo de Israel encontré tanta fe como la que estoy viendo en este hombre que es un pagano, es un centurión romano. Y dice el versículo 10 que al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Me encanta pensar que una fe profunda en lo que Jesús puede hacer es capaz de asombrar al mismo Jesús. Una maravilla realmente esta historia que nos muestra cómo el poder de Dios actúa no solamente en quienes nosotros creemos que es natural que actúe, que sería en el pueblo que se llama cristiano o en el pueblo que dice seguir a Dios. En este caso está el Espíritu Santo obrando con un gran poder en este hombre que no es ni siquiera un judío, no es ni siquiera un cristiano, es un pagano, o lo era, porque la fe que está evidenciando acá es la fe de un verdadero seguidor de Jesús. Quizás uno de esos corderitos que están en otro rebaño y que aquí el Señor está trayendo al suyo. Ojalá que Dios nos bendiga a vos y a mí para que no tengamos condicionamientos en nuestro acercarnos a Jesús. Este centurión pudo superar inclusive barreras religiosas, que ustedes saben que son muy difíciles de superar. Todos somos un poco condicionados por la familia, por las costumbres, por nuestra vida, por donde nacimos, lo que hemos aprendido. Y este centurión nos enseña una gran lección de que cuando Jesús entra en la vida de una persona, todo lo que uno haya aprendido o heredado es relativo. Porque si le entregamos a Jesús el control de nuestra vida, Él puede hacer en nosotros maravillas que ni siquiera imaginamos. Que Dios te bendiga a vos y a mí para que podamos tener una fe simple y total como la de este centurión. Que los prejuicios, nuestros conocimientos previos, ninguna de esas cosas nos impidan acercarnos a Él para que pueda derramar sobre nosotros las bendiciones que Él desea derramar. Dios nos bendiga para que sigamos en el próximo video caminando y conociendo a Jesús.